En este bloque 2, titulado En la medida del presente, instituciones, curaduría y condiciones para procesos de largo aliento, nos acompañan Sofía Durrón y Bernardita Pérez, quienes van a reflexionar sobre las formas en que las infraestructuras del arte contemporáneo se adaptan, tensionan o reinventan las maneras de hacer frente a prácticas que requieren otros tiempos, materiales y otras condiciones de existencia. A partir de experiencias que van desde institucionalidades móviles, ficciones frágiles, hasta programas de residencia profundamente situados y que están comprometidos con el cuidado de un contexto en específico, el bloque abre una conversación sobre las condiciones y también los límites que tenemos desde nuestro querido ecosistema artístico para sostener procesos de investigación artística que apelan a sensibilidades otras. Voy a presentar a Sofía Durrón, que iniciará la conversación esta tarde. Sofía es licenciada en Gestión e Historia del Arte, investigadora y curadora independiente. Participó de diferentes exposiciones en galerías e instituciones en Buenos Aires y de proyectos internacionales como la Bienal de Gwangju y la Bienal de Venecia en el 2024. Sofía coordina, junto a Florencia Levi, el Centro de Arte y Ciencia de la Universidad de San Martín. Y luego tendremos a Bernardita Pérez, quien es licenciada en Artes Visuales y magíster en Gestión Cultural. Bernardita participó en proyectos como Galería Tajamar, Espacios Revelados y Movimiento Sur. Desde el 2021 se desempeña como encargada de proyectos de arte y alianzas en la Fundación Mar Adentro en Chile. Y bueno, estamos listas para escucharles. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por volver del almuerzo. Bueno, y obviamente empezar por los agradecimientos. Gracias a las chicas por la invitación y a Arteba por armar este foro. Y me voy a meter de lleno en mi presentación. ¿Se aparece? Sí, pero no. Bueno, no importa, les cuento, empiezo. Porque el título de la presentación ya es muy largo, así que voy a empezar por ahí. Ahí va. Arte y naturaleza, la infraestructura autoportante de la curaduría independiente. Perdón por el título largo, pero bueno, un poco el título emerge de la invitación que me hacen las chicas a pensar mi práctica como curadora independiente de los últimos años, atravesada por los temas que investigo y las obras de los artistas que trabajo, y de pensar cuáles son las condiciones de producción, las formas de trabajo, las estéticas que emergen de esa conjunción, ¿no? De la curaduría independiente, las prácticas artísticas contemporáneas y un pensamiento ambiental y político. Y traigo la palabra infraestructura acá para poder pensar estas problemáticas y estas conjunciones, no solo para pensarla en sus aspectos materiales, ¿no? En los espacios que ocupamos, la electricidad, la internet, la gobernanza, los protocolos que permiten, median nuestras vidas y también en gran medida la determinan, sino también para pensar la infraestructura como un medio activo que organiza, ¿no?, el mundo contemporáneo y que de alguna manera habilita las condiciones de posibilidad materiales, pero también humanas, para que la vida, y en nuestro caso el arte, sucedan. En ese contexto, entonces, me parecía interesante pensar la idea de infraestructura, que yo la vengo pensando en otros proyectos, pero traerla acá para pensar, para usarla como herramienta para reflexionar, sí, sobre estas relaciones entre arte y naturaleza, de forma más estructural, ¿no? Y no solamente desde las estéticas y las narrativas. La traigo para pensar ecológicamente desde mi propia práctica en este caso, y quizás después podemos poner en común cómo esto resuena en otras prácticas. Mi práctica es en este momento la curaduría independiente. Y aparece, ¿no?, desde este pensamiento más ecológico en mi propia práctica como esta idea de lo autoportante. Mi propia infraestructura que yo cargo conmigo misma, que tiene que ser autoportante, porque yo no cargo con la infraestructura de una institución, sino que cargo conmigo mi propia mochila de herramientas. Algo así como mi propio software, ¿no?, el que yo llevo a cada proyecto y que
aporta y se conjuga con las infraestructuras de otras instituciones en las que recaigo. Entonces hoy me gustaría pensar en paralelo dos cosas. Sí, el tema que yo vengo investigando y trabajando, que es la relación entre extractivismo, las múltiples crisis globales que nos atraviesan y el arte, pero también cómo nosotros como colectivo, como campo artístico, enfrentamos estas problemáticas, ¿no? Desde las prácticas artísticas, las obras, pero también de las formas en las que trabajamos. Algo así. La pregunta sería, ¿no?, ¿cómo se sostiene este arte sostenible? Si nosotros miramos y comentamos, generamos discursos, somos todos bárbaros para generar discursos, nos sale re bien, y está buenísimo. Pero también cómo transformamos. Y me parece que acá van a empezar a resonar palabras que estuvieron mencionándose hoy a la mañana, que tienen que ver con la transformación y la construcción, que me parece buenísimo retomar. Aparecen ya ahí los conductores. Que me parece buenísimo porque demuestra que estamos todos pensando más o menos parecidos, ¿no? Entonces la idea es cómo pensamos esta transformación. ¿Qué infraestructuras tenemos? ¿Cuáles tenemos que construir para transformar y que nuestro campo no solamente produzca representaciones y discursos sobre, por ejemplo, el cambio climático, sino más bien que devenga sustentable en sí mismo? Y por sustentable me refiero no solamente a, por ejemplo, obras hechas con materiales biodegradables o reducir nuestra huella de carbono, ambas sumamente importantes, sino más bien a también cómo nuestras prácticas pueden ser justas y sustentables para todas las personas que habitamos este campo, ¿no? Y acá quiero retomar un poco a Edu, o a Saibebu, y pensarnos como la zanahoria dentro de la sopa y no la sopa. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un primer paso que podemos dar para pensar esta relación entre arte y naturaleza, que es dejar de pensarnos por fuera de la naturaleza. Empezar a pensarnos dentro de la sopa, dentro de la naturaleza como parte de ella. Con este pequeño desplazamiento, entonces podemos empezar quizás a rearticular algunas de esas relaciones. Para pensar esto, entonces, voy a presentar algunos proyectos, algunos de ustedes ya los conocen, me voy a enfocar en algunos aspectos en particular, proyectos que me parece que articulan, piensan estos vínculos entre arte, ambiente e infraestructura, y voy a tratar de hacer una doble lectura de esos proyectos, tanto en torno a las obras, ¿no?, y cómo las obras problematizan esos temas, pero también en cómo hacemos esas obras, cómo nosotros trabajamos para que esas obras sucedan, para producir estas obras. Para poder pensar, bueno, cuáles son esas articulaciones que podemos generar para adaptarnos a diferentes contextos, a diferentes recursos y sobre todo pensar esos recursos, tanto humanos como materiales, sin agotarlos, ¿no?, de manera sustentable y menos extractiva, o como dice Eduardo Budinas, sensiblemente extractivo. Él dice extractivismo sensible, yo digo sensiblemente extractivo. Para eso voy a presentar algunas estrategias que van desde la portabilidad, la ficción y el entrelazamiento de diferentes estructuras. Y una última nota en relación a esto, antes de pasar al primer proyecto, es: sabemos que el concepto de extractivismo es muy complejo, es muy denso, estamos atravesando un momento, en la Argentina en particular, en el cual pensar esta problemática implica infinidad de actores, de agentes, con posiciones ideológicas, ontológicas e incluso cosmológicas opuestas. Está lleno de contradicciones. El desafío, me parece, y algo que voy a tratar de hacer y que me parece que podemos pensar juntos cómo hacer, es cómo dar estas discusiones sin achatar la contradicción, sin ignorarla, y cómo navegar esta confusión sin tratar de resolverla artificialmente. Dicho esto, voy a pasar al primer proyecto para ver cómo, qué alternativas, qué estrategias podemos ejecutar, podemos poner en funcionamiento para pensar estos problemas.
primer proyecto es Ojalá se derrumben las puertas, la obra de Luciana Lamote, que representó a la Argentina en la Bienal de Venecia anterior, de 2024. Muchos de ustedes la visitaron o nos visitaron cuando la estábamos construyendo en Quilmes. Y lo que para no repetirme, para los que ya me escucharon hablar de esto, ya vieron la obra, me quería concentrar particularmente en algunos aspectos de la obra. Y acá me parecía interesante pensar la idea de la infraestructura portable, no solo porque la obra misma encarna esa problemática, sino porque en el devenir de ese proyecto, muchos saben, algunos participaron activamente desde el público, en este proyecto la vía de portabilidad y de adaptabilidad y de movilidad fue clave, pensada en conjunción con la idea de lo local y lo situado, ¿no? Que parece contradictorio, pero en este caso, ante la ausencia de los recursos para movilizar ese tipo de obra, ¿no? Muchos países para estos pabellones nacionales producen la obra en su ciudad de origen, la trasladan, la instalan. Nosotros no tenemos esa posibilidad, ¿no? Estamos muy lejos, es muy costoso. Entonces, tampoco podíamos siquiera trasladar los materiales a Venecia para armar esta obra. Los materiales entonces se consiguieron todos localmente, el fenólico se compró en Venecia, Luciana Lamote salió a recorrer bosques en Eslovenia para juntar materiales, nuestra productora recogió materiales de la Bienal de Arquitectura del año anterior. Luciana estuvo recorriendo talleres de reparación de góndolas por Venecia buscando materiales. Y con eso, y con esta infraestructura móvil, que son los andamios, que es un material que Luciana viene explorando hace mucho, se construyó la obra. ¿Cómo se construyó la obra en Venecia? Bueno, con equipos argentinos que no solo llevaron su conocimiento, sus prácticas, sus capacidades, sino claramente llevaron hasta su ingenio para, no solo para crear esta obra, sino para agenciarse la necesidad de asar en lugares donde no es posible asar nada, y en conjunto poder llevar adelante esta obra. Entonces, me parecía interesante traer y reiterar quizás esta idea de cómo las condiciones de posibilidad para realizar esta obra devinieron centrales a la concepción de la obra. La obra devino una obra muy situada, local, a Venecia, que cuando se terminó la Bienal, algunas partes se recuperaron, el resto se desarmó y todo volvió a su lugar de origen. En ese sentido, sí, más sustentable que otras obras, o sostenible, pensándola también desde cómo concebir, desde nuestras propias condiciones de posibilidad, la manera en la cual abordar este tipo de proyectos, ¿no? Que suelen ser bastante abrumadores. Entonces, me parecía interesante rescatar cómo frente a proyectos que se asumen con una gran infraestructura, igualmente tenemos que empezar a pensar en el contexto actual estrategias específicas a cada situación para poder dar lugar a que estas obras existan. Y en este sentido, como les decía, la obra, desde su concepción, en la manera de ser producida, en la manera de ser creada y situada, empezó a incorporar aún más algunas ideas respecto de la infraestructura, pero también de la sostenibilidad dentro de como de su centro más conceptual, más afectivo. La obra de Luciana, muchos la conocen, trabaja particularmente con los materiales, muy de cerca, ¿no? Y en esta obra Luciana empezó a pensar una idea de monomaterialidad que hace unos días se me ocurrió cómo juega quizás con la idea de monocultivo, ¿no? Luciana piensa la intensidad del material y en sus diferentes identidades, ¿no? La obra está construida 100% en andamios y maderas en diferentes estadios de su biografía, ¿no? Desde este material industrializado que es medio natural, medio
medio industrial, es medio un Frankenstein, que es el fenólico, las ramas quemadas, las maderas recuperadas, muebles viejos, góndolas viejas, ¿no? Como diferentes estadios de un mismo material en diferentes momentos de su vida, como al concentrarse tanto en ese material nos acerca de una manera a ese horizonte de lo material que, como decía Carlos, nos empieza a transformar el punto de vista. Nos desplaza un poco para conectar con eso desde un lugar diferente y poder al mismo tiempo en ese desplazamiento generar desplazamientos que en el caso de esta obra tenían que ver con repensar las formas de la construcción, las formas de la arquitectura y las formas de habitar. Y la obra hacía una segunda cosa que me parece re importante, que es entrar en diálogo con esta arquitectura tan específica que es el pabellón que tenemos en Venecia. La arquitectura del pabellón representa una infraestructura del poder, la antigua infraestructura del poder naval de la República de Venecia. ¿Y por qué es importante este espacio y el diálogo que la obra de Luciana entabla con este lugar? Fue el primer complejo industrial a gran escala del mundo, ¿no? Es un lugar donde se construyen barcos comerciales y de guerra que utiliza métodos protocadena de montaje para producir estas embarcaciones y que forma parte del andamiaje del colonialismo que posibilita el extractivismo, ¿no? Entonces, en este diálogo más orgánico, donde Luciana empieza a dialogar, a poner en tensión esa arquitectura tan totémica y tan moderna, parte del andamiaje de la construcción de este sistema en el que habitamos hoy, ella opone esta arquitectura móvil, esta arquitectura flexible, que puede trasladarse, que puede desarmarse, pero muy en el lenguaje de Luciana, la tensión sigue estando ahí. La fragilidad está presente, las formas amenazantes también. La obra por momentos resulta un cobijo, pero por momentos resultaba un poco agresiva, ¿no? Como es la obra de Luciana en general, ¿no? Hay una tensión ahí que se mantiene porque pensamos que desde esa tensión, de esas contradicciones, es que pueden surgir, ¿no?, estas nuevas formas de habitar. Entonces, en cualquier caso, la forma propone, ¿no?, tanto esta nueva una forma diferente de abordar los materiales y de generar una relación con los materiales y con el mundo material, con el sistema extractivista que nos posiciona de una manera específica frente a los materiales, una posición extractivista, pero sin achatar sus tensiones y sus contradicciones. Entonces, de alguna manera, forma de producción, infraestructura de producción de esta obra y obra produjeron este encuentro en el cual, ¿no?, hubo una intersección que nos permitía pensar tanto desde lo discursivo, pero también de las formas de nuestro hacer. Voy a tratar de ir rápido. En paralelo al pabellón en la Bienal de Venecia, yo estaba haciendo otro pabellón de una Bienal muy poco conocida en la Argentina. Era el pabellón argentino en la Bienal de Gwangju. Gwangju, para los que no sepan, queda en Corea del Sur. En realidad es una Bienal internacional bastante conocida en Asia, es una de las más importantes de Asia. Y fue interesante porque me invitaron a hacer las dos al mismo tiempo. Luciana y yo quedamos seleccionadas en la convocatoria para hacer Venecia y al mismo tiempo me invitaron de la Bienal de Gwangju a hacer el pabellón. Y fueron experiencias radicalmente distintas y que requerían, ¿no?, diferentes prácticas, logísticas, pensamiento curatorial e infraestructura, ¿no? Tenían las dos una necesidad completamente distinta, porque todos conocemos Venecia, sabemos que el Estado, porque es una representación nacional, interviene, hasta el 2024 ponía recursos a disposición del pabellón. En cambio, como nadie conocía la Bienal de Venecia, yo iba con mi proyecto, además de que íbamos a las reuniones por Venecia, lo llevaba a Cancillería y nadie me daba bola. Iba a pedir plata y nadie me daba plata. Y yo decía, pero está buenísimo hacer esto. Pensando también en cómo estas infraestructuras de la representación nacional también tienen una necesidad de ser habitadas y repensadas. Pero bueno, como era un poco
un poco difícil conseguir el financiamiento, el apoyo, las infraestructuras necesarias. Es muy difícil hacer este tipo de proyectos internacionales a la distancia sin infraestructura. Finalmente, el pabellón argentino en la Bienal de Gwangju fue financiado por la Bienal coreana. Pero ¿qué pasa? Sí, no sé si se llega a ver, no se debe ver nada desde allá, pero en este panel informativo había muchos logos. Entonces, ¿yo qué pensé? No puede ser que la representación nacional sea la aventura descabellada de un artista y una curadora que se van, como me dijo una vez una persona, al Chaco de Corea, a hacer una muestra, porque la obra, ¿no? Este proyecto, que no sé si Flor habló de esto el año pasado o no, voy a tratar de no repetirla, el proyecto de Flor que mostramos en Corea, la muestra llamaba En el orden de las piedras y estaba compuesta por dos instalaciones. Cientos de millones de años para estas formas, que es la bioinstalación que se ve a la izquierda, y una serie de esculturas, o 3 esculturas de una serie que se llama Los oscuros océanos fueron la matriz de la vida, del océano protector emergió la vida. Aún llevamos en nuestros cuerpos, en nuestra sangre, en la amargura salada de nuestras lágrimas, las marcas de ese remoto pasado. Las dos ponemos títulos muy largos. ¿Qué pasa? La muestra, el proyecto de Flor trabaja muy profundamente, la obra de Florencia trabaja investigando estos sistemas extractivistas que hoy dan forma a nuestras vidas, que están íntimamente asociados con el colonialismo y con el capitalismo. Son temas que muchas veces, para ser leídos en estos contextos de gran infraestructura, ¿no? Como son las bienales internacionales, requieren de cierta legitimidad. Entonces, tuvimos que inventarnos la institucionalidad para que este proyecto pudiera ser leído en ese contexto más grande, ¿no? Entonces, a veces parte de las herramientas es crear estas narrativas, y no solo las narrativas curatoriales, sino también las narrativas institucionales. A veces, si no hay institución, simplemente la inventamos, para que nos tomen un poco más en serio. Porque la obra de Florencia, para los que no la conocen, trabaja hace varios años ya en una investigación que se va materializando en distintas obras, que tiene que ver con ir a sitios específicos de extractivismo, entablar conversaciones con expertos, con abogados, con activistas, con científicos, con personas que habitan esas zonas, y producir luego estas narrativas en las cuales ella disloca en realidad esos discursos para crear un nuevo sonido, un nuevo lenguaje, una nueva narrativa. Esta obra en particular aborda la minería de aguas profundas, que es un tipo de minería muy compleja, que es un tipo de minería que expande las fronteras del extractivismo, ¿no? Esto significa, llegamos a un límite, se agotan unos recursos y entonces, en vez de repensar el sistema de consumo de esos recursos, en realidad nos vamos a un lugar donde es más difícil conseguir esos recursos. La minería de aguas profundas lo que hace es chupar unas piedras del fondo del océano, de lugares muy profundos, unas piedras que se llaman nódulos polimetálicos, de las cuales se pueden extraer metales que hoy son muy útiles para los desarrollos tecnológicos, especialmente para el desarrollo de dispositivos y de tecnología móvil. Entonces, esta expansión de las fronteras del extractivismo, ¿no? Muchas veces son desafíos que lo que hacen es profundizar el problema más que repensar el problema, ¿no? Y un poco la obra de Florencia lo que trata de decir es, estamos en un momento, que es lo que decía Carlos antes, ¿no? Estamos en el hoy, en este momento que es el momento clave de repensar en vez de seguir empujando. Y algo que es casi un paréntesis, una nota al pie, me pareció muy interesante porque un funcionario argentino en Corea me dijo, la verdad es que no les podemos dar el apoyo a la embajada porque la mayoría de las empresas coreanas en Argentina son mineras, ¿no? Como diciendo que las empresas coreanas en Argentina se iban a asustar porque había una obra argentina que hablaba de la minería. Y me pareció muy encantador la imagen del potencial que tenía el arte.
en su imaginario. Entonces no me dio el apoyo, pero me pareció, me dio esa experiencia para después compartirla con todos ustedes. La otra obra que integra la muestra son unas réplicas. Y acá aparece otra vez la idea de lo ficticio, ¿no? Florencia genera estas réplicas de estos nódulos polimetálicos replicando nódulos que están en archivos de museos internacionales, ¿no? Son nódulos muy antiguos que ella replica en resina con incrustaciones de metales, ¿no? Y aparece otra vez la ficción, ¿no? Como recurso para ayudarnos a pensar, a representar, pero también a generar, más allá de la representación, un puente para ir un poquito más allá. Si se nos corren las barreras del extractivismo, también nosotros tenemos que correr las barreras de cómo pensamos ese problema. Y la ficción se nos viene presentando ya hace bastante tiempo como una herramienta súper útil para pensar por fuera de los marcos que nos presenta este sistema, ¿no? Un tercer proyecto en el cual se activaron las infraestructuras autoportantes. Es una muestra colectiva que hice el año pasado en el Museo Sívori, que se llamó El aire vacilaba a su alrededor, los títulos largos. El aire vacilaba a su alrededor, artistas latinoamericanas y sus poéticas del mundo, que fue una muestra colectiva con artistas latinoamericanas que tuve realmente el placer que me invitaran a curar con una premisa hermosa, que era, tenés que hacer una muestra con artistas mujeres latinoamericanas y nada más. Y ahí lo que pasó, que me parece que es uno de los grandes desafíos que tenemos sobre todo los curadores independientes, es qué pasa cuando la infraestructura institucional se encuentra con la infraestructura independiente, ¿no? Las instituciones son un blanco re fácil para todas nuestras críticas, pero también son un lugar de recursos que a veces no son los recursos más evidentes. Entonces, cuando entramos a esas instituciones que son mucho más pesadas porque cargan con el peso de sus historias, sus colecciones y sus burocracias, cuando entramos con nuestra mochilita independiente, ahí re livianos y reflexibles, también nos encontramos con que hay recursos que no son los recursos que siempre estamos reclamando a veces, de, bueno, más plata, y que con esos pequeños recursos, ¿no? Si activamos y conjugamos nuestros poderes como los gemelos fantásticos, podemos hacer cosas que a veces nos resultan muy difícil pensar. Está muy difícil en Buenos Aires pensar en hacer exposiciones internacionales, ¿no? Así como es de difícil llevar una obra de Argentina a otro país, igualmente difícil es traerla, ¿no? Entonces, yo pensaba cuando me invitaron al Sívori, que además el Sívori en particular es un museo que se inauguró en 1938, que fue imaginado primero por un artista, por Luis Falcini en 1933, y que a lo largo de su vida tuvo una cantidad de sedes y por lo tanto de identidades distintas. Fue un museo muy nómade, entonces hay algo de esa identidad nómade que un poco con lo independiente, la curaduría independiente, yo siento como cierta afinidad y quizás es por eso que le tengo tanto cariño. Entonces cuando Teresa, la directora del museo, Teresa Riccardi, me invitó, empecé a pensar también a partir de esa espacialidad tan particular que tiene este museo en esta sede actual, que tampoco sabemos si va a ser la última, dada su historia. Y cómo podemos usar esas maquinarias más lentas para producir, ¿no? Para pensar esta internacionalidad de forma local, ¿no? Y pensar como, por ejemplo, cuáles son los recursos, un sponsor, un espacio más grande, ¿no? Que a veces tampoco tenemos como tanto, los que no trabajamos en instituciones no tenemos asiduamente el acceso a esos espacios para desplegar ideas. Entonces, de golpe un espacio grande, un sponsor, todo eso se presentaba como, todo aquello que no estaba, por ejemplo, en la Bienal de Guangzhou, acá se nos presentaba como muy dado, y en esa conjunción de una infraestructura más institucional, más densa y más permanente, con la flexibilidad de lo independiente, bueno, nos permitió pensar que podíamos invitar a todas estas artistas, ¿no?
no las podíamos invitar a ellas, pero podíamos invitar sus obras si, por ejemplo, las producíamos en el museo, ¿no? Si producíamos obras internacionales de manera local, si las obras viajaban en manos, en valijas de amigues y llegaban a la ciudad. Entonces, pensar desde esa flexibilidad también nos permitió pensar esta espacialidad de manera muy situada. La muestra en sí misma, además, era una reflexión justamente sobre las nociones de espacio y de territorio que produce el extractivismo, ¿no? El extractivismo es una producción territorial, produce paisajes, cambia los paisajes constantemente y por lo tanto también transforma las formas en las cuales nuestros cuerpos habitan esos paisajes. La muestra buscaba un poco explorar diferentes formas de pensar la espacialidad y pensar el cuerpo desde las obras mismas y desde esta espacialidad tan particular que tiene el museo. Para los que no la conocen, el museo está en el medio de un parque y tiene estas salas que son como largas y tienen muchos recovecos, ¿no? Que nos van llevando medio laberínticamente. Entonces, un poco esta posibilidad espacial institucional llevó también a pensar estos ejes para la muestra y pensar cómo, así como les decía antes que el museo tuvo muchas identidades porque iba cambiando de sede, bueno, cómo pensar la forma en las cuales los espacios modulan los cuerpos y los cuerpos modulan los espacios. Parte también de una idea de un habitar, sí, colonial, pero también de una idea de pensar el mundo como una totalidad interconectada, que es esto que plantea un poco el foro, ¿no? Esta idea de la interconexión. Además de la conexión, no lo había pensado. Entonces, desde la diversidad técnica y la diversidad de materiales que proponían estas artistas, desde el uso de materiales naturales como la cera y la seda, hasta materiales más industriales o técnicas más actuales como la impresión 3D, todas reflejaban diferentes maneras de entender y alterar los cánones tradicionales a través de los cuales se organiza el mundo y cómo lo percibimos, ¿no? Del mismo modo, la multiplicidad de formas de representación también se nos ofrecía acá como una manera de recomponer imágenes del cuerpo y de la tierra y las formas. La tierra en tanto entidad geológica, pero también en su dimensión de hogar compartido, ¿no? Y un poco también esta espacialidad y esta institucionalidad permitieron, ¿no? Además de el trabajar con las artistas en comisionar algunas obras, pero también en cómo plantear esas obras en el espacio, ¿no? Un diseño espacial y un posicionamiento de las obras que también buscaban crear un flujo de movimiento para los cuerpos en el espacio, que también alteraban un poco nuestras maneras habituales de habitar ese espacio institucional, ¿no? Como también en ese diseño espacial se alteraban los modos institucionales, las infraestructuras institucionales. Para terminar y para después pasarle ya el micrófono a Bernardita, porque acá me parece que vamos a hacer una mejor conexión, voy a hablar brevemente el Centro de Arte y Ciencia de la Escuela de Arte y Patrimonio de la Universidad de San Martín. De nuevo, el Centro de Arte y Ciencias de la Universidad de San Martín somos Florencia Levi y yo. No hay espacio, no hay gente, no hay ni una computadora, no hay plata. Es un poco una pequeña infraestructura académico-fantasmagórica, me gusta llamarla. El centro se creó hace varios años y pasó por varias manos. Pero bueno, desde el año pasado, lo empezó después a llevar Florencia, el año pasado me sumé yo. Y es muy interesante cómo
desde esta ausencia de infraestructura y ausencia institucional, se puede crear también una ficción para que todos la habitemos y compartamos dentro de esa ficción institucional, que es, por ejemplo, hacer un congreso internacional de arte y ciencia, ¿no? Al cual vino gente de otros países, se presentaron ponencias de distintos lugares, sobre todo de América Latina, viajó gente para participar, y en definitiva éramos Flor y yo corriendo por la ciudad tratando de hacer un congreso. Acá los que organizan cuestiones académicas saben que, y foros como este, es muy difícil. Entonces, de nuevo, esta idea de la ficción, pero también esta posibilidad de flexibilidad un poco fantasmagórica que nos da aparecer y desaparecer como centro, también habilita que de golpe, ¿no? Haya una latencia de proyectos, de investigaciones que pueden aparecer y desaparecer, ¿no? Que pueden aparecer, materializarse en un congreso y después un poco se duermen porque después no quedan rastros, más que en la web. No es que nos pueden ir a encontrar en una oficina, sino que esto habilitó también el encuentro de personas de diversos campos, desde la historia y la ciencia política, hablando sobre el litio en la Argentina, o incluso desde la cosmología en su encuentro con la inteligencia artificial, que nos permitió pensar, bueno, esta relación entre la Tierra en su dimensión nuevamente geológica, pero también en su dimensión, ¿no?, como cosmológica, y permitiéndonos pensar entre estas dos, por ejemplo, estas dos conferencias de Bruno Fornillo y Rodrigo Díaz, una distancia que va desde esta necesidad de extracción de litio para la energía limpia y las baterías, y no sé qué, a el cosmos y los proyectos de terraformación que ya están en germen en muchos lugares, ¿no? Como ya dando un poco por perdida la Tierra y buscando una alternativa en otros lugares, ¿no? También esta liviandad de, ¿no?, la infraestructura un poco fantasmagórica que aparece y desaparece, podemos generar estos encuentros que quizás en otros marcos son un poquito más difíciles, otros marcos académicos son un poco más difíciles de habilitar. Y también habilitó esto, que recibir un montón de ponencias de gente que estaba pensando, ¿no?, de forma similar, donde se arman estos, como acá, estos espacios de empezar a conectar léxicos, palabras, ideas e incluso imágenes. Entonces, para ir cerrando, la pregunta es, bueno, ¿dónde estamos ahora? ¿Cómo hacemos todo esto? ¿Cómo generamos estos encuentros? ¿Cómo generamos estas transformaciones, estos desplazamientos que no permanezcan solo en un nivel discursivo, sino que puedan todavía crecer y tener un impacto en cómo hacemos las cosas, ¿no? Creo que como campo todavía estamos intentando terminar de entender el significado más profundo de lo ecológico, que estamos reencaminados porque estamos, ¿no?, estamos medio telepáticamente todos pensando parecido, pero que todavía estamos en ese proceso de entender qué es lo ecológico para nosotros como campo, ¿no? Más allá de las representaciones y los discursos. Muchos artistas ya lo entendieron y están produciendo obras que nos acercan cada vez más a entender eso, pero quizás como medio nos falta todavía traducir esa comprensión en práctica, entender cómo ser sustentables, no solo en las materialidades de nuestros trabajos, sino también en nuestras formas de colaboración, en cómo construimos instituciones y en las infraestructuras que sostienen el arte. Para que ese sostenimiento sea posible, pero también justo para todas y todos, ¿no?, los que habitamos este campo. Cómo corrernos de un sistema de arte extractivista a uno que sea quizás más sensiblemente extractivista o no extractivista para nada. Bueno, acá termina mi presentación y le voy a pasar ya la palabra a Bárbara. Bueno, muchas gracias, Sofía, por tu presentación. Antes de pasar a Bernardita, quería recordar a quienes están en la transmisión por streaming que pueden hacer preguntas desde el chat y que las vamos a tomar desde acá en el momento en que abrimos el diálogo.
todo tuyo. Perfecto. Bueno, gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá y poder presentar lo que hacemos desde Fundación Mar Adentro. Voy a pedir ahí que aparezca ahí está. Bueno, yo voy a presentar uno de los proyectos que llevamos desde una fundación, que es una fundación privada, que desarrolla los proyectos dentro de lo que podemos decir conservación de naturaleza, arte y educación, tomando esos 3 pilares como iguales. Y uno de los proyectos en los que yo participo en el diseño es el programa de residencias, que tiene como objetivo, bueno, abrir perspectivas, ampliar polifonías de voces sobre lo que entendemos por naturaleza, por lo humano, por lo más que humano. Y un poco para adentrarse en lo que es este programa de residencias, también no solamente está en un área de conservación, en el sur de Chile, en la región de la Araucanía, sino también, voy a pasar a otra, parece, situarlo un poco más en eso, en el territorio. Perdón, me equivoqué, me adelanté. Ahora sí. Bueno, el programa de residencias se sitúa en la región de la Araucanía, entre 2 volcanes. Está el volcán Rucapillán, más conocido como Villarrica para algunos, y el volcán Quetrupillán. Entre esas 2 manchas blancas que ustedes ven ahí, esos son los volcanes, ahí está Bosque Pehuen, que es un área de alrededor de un poco más de 800 hectáreas de conservación de bosque templado lluvioso, que colinda también con un parque nacional. Y bueno, esta área natural se presenta como un espacio de encuentro para la investigación científica y artística y para el aprendizaje, como formas de conocer, formas de encontrar nuevas metodologías de aprendizaje y de reconocimiento de los saberes de los lugares. Y algo importante de este lugar es un poco también cómo se organiza o cómo nos sumergimos en él como para conocerlo. Y ahí hay todo un área de conservación que tiene que ver con monitoreos de imagen, ¿cierto? Con cámaras trampa, donde monitoreamos la fauna en específico. Monitoreo acústico también de biodiversidad, más hacia los anfibios y las aves. Monitoreo de agua también porque estamos ubicados en una cuenca, o sea, aquí comienza la cuenca, estamos muy cerca de ella, entonces el agua es bastante limpia. Y también hay todo un monitoreo de estación meteorológica asociada a, bueno, los incendios y también la propagación de ellos. Y dentro de ese monitoreo y esa observación humana, que también tiene más aristas de lo que estoy mencionando, se suma la investigación artística y el programa de residencias también como una forma, una metodología de cuidar esta área. Entonces, ¿cómo diseñar un programa de residencia que pueda también nutrir esta labor general que tenemos de esta área que estamos protegiendo? Porque también esta área tiene su propia historia y que es un bosque que fue intervenido fuertemente en su parte baja, entonces fue extraído. Entonces todo el bosque que encontramos en su inicio es un renovable, es un bosque nuevo. Y después cuando nos vamos adentrando, llegamos a los bosques más antiguos de Araucarias, pero tiene una historia de extracción y después de regeneración. Y desde ahí es que comenzamos desde el 2015, la Fundación comenzó a pensar un programa de residencias y haciendo una serie de ensayos, como invitando artistas de distintas disciplinas a observar distintos fenómenos que estaban ocurriendo en el área y poder observarlos con distintas perspectivas. Y yo voy a hablar, bueno, de las tipologías también de residencias que hemos ido como pensando. No hay ninguna como receta cerrada, pero hemos ido diseñando distintas formas de hacer las residencias y por ahora, claro, tenemos como unas residencias que duran alrededor de 5 semanas, que son por convocatoria, donde diseñamos desde la selección de una temática hasta todo un programa que acompaña a los residentes que participan con investigadores asociados que puedan
también traer otras voces y otras miradas a esta investigación artística que va a ocurrir. Y hay otras investigaciones que ocurren como por continuidad, o sea, participas de una residencia previamente de convocatoria y quieres seguir profundizando en la investigación, abrimos esa posibilidad. Y el último modelo que estamos como probando hace poco es tener como la posibilidad de investigar desde el arte con un tiempo menos definido, o sea, un poco más largo. No es necesario que me quede todo el tiempo en Bosque Pehuen, pero tengo un tiempo más prolongado de ir a visitarlo y seguir profundizando en mi investigación, entendiendo que los tiempos de investigación no se cierran a 5 semanas, ni a 2. Y yo voy a compartir 4 casos que pienso que pueden ser significativos de una forma de hacer. Una de ellas se llamó Bosques de Fuego y fue liderada por un equipo de residentes que era el colectivo Agencia de Borde. Eran 3 artistas, Rosario Montero, Seba Melo y Paula Salas, y ellos venían investigando la especie del eucalipto como especie de paisajes homogenizados en Chile, y yo sé que en otras partes, pero particularmente en Chile, y cómo esto había formado nuestra imagen de bosque, de bosque de extracción, bosque artificial. Y después de investigar eso, ellos también empezaron a investigar, bueno, quitarle la connotación a este árbol, a esta especie, del ámbito de la extracción y verlo como una especie que cuando crece un poco más libre también es frondosa y también está cercano a un recuerdo emotivo de lo que es un bosque, siendo artificial. Y después de esa investigación que ellos lideraron harto tiempo, fueron a Bosque Pehuen a ver qué pasaba en ese paisaje. Y ahí fue súper interesante porque Bosque Pehuen tiene todo un área degradada, ¿cierto? Que está con los renovales. Pero hay vestigios de aquellos árboles antiguos que fueron extraídos. Están los tocones, que es lo que queda, ¿no? Cuando tú cortas un árbol queda una estructura base muerta. Esos tocones se mantienen ahí, o sea, tienen un contenido histórico. Pero también se dieron cuenta de que cuando tú te entras en el bosque ya ves los renovales y de repente aparecen unos ejemplares grandes, no muchos, torcidos, que son aquellos árboles que no fueron extraídos por estar torcidos. Se salvan de la extracción por no haber crecido ordenadamente. Y esos son los ejemplares antiguos que encontramos en Bosque Pehuen, por ejemplo, en la parte baja. Y ellos empezaron a hacer toda una investigación en torno a esta relación con el paisaje, con la extracción, con los ejemplares. Y también en cómo nos observamos fuera de la naturaleza. La misma pregunta que nos estamos haciendo acá. ¿Cómo corregir un poco esa apreciación? Y ahí desarrollaron una serie de estrategias, como tanto desde la cerámica acercándose a los tocones, hasta registros audiovisuales, y también acompañamiento con otras voces. Estaba también un investigador de la Universidad Católica de Villarrica, un ecólogo, José Tomás Ibarra, que ha hecho una gran investigación biocultural de la zona, de las montañas, de la biodiversidad, y también invitaron al artista Seba Calfuqueo, también le invitaron al proyecto. Disculpa. La invitaron al proyecto a Seba Calfuqueo, también para sumar su voz, y a la poeta y educadora María Lara Millapán. Entonces ahí nuevamente una polifonía de voces comenzó a investigar y a explorar este territorio, teniendo como pregunta cómo construimos o cómo miramos estos paisajes y qué vestigios quedan y nos hablan de otras narraciones. Y este fue un proyecto como una residencia no tan larga, pero que fue interesante porque ellos venían con una investigación previa y ahí pudimos como apoyar en profundizar la investigación situándola en Bosque Pehuen. Y como las conversaciones siguieron y se empezó a generar como un material de obra, finalmente esta residencia tuvo una exposición.
Y la exposición fue itinerante, se desarrolló en Temuco y en Valparaíso, y también tuvo sus muestras en Santiago. Y ahí fue mucho, se llamó Árboles Torcidos, que también terminó en una publicación. Entonces es interesante ver cómo distintos dispositivos fueron apareciendo en el tiempo, también permitiendo que afloraran ciertas reflexiones que habían comenzado en las exploraciones, pero necesitaron de tiempo para macerarse, ¿no? Otro caso que es más reciente, entonces creo que todavía está en un periodo de macerar, y eso es interesante con las residencias también, es la residencia que sí fue por convocatoria abierta y sí tuvo 5 semanas de duración, que fue Ecologías de Fuego. Y esta temática fue interesante para nosotros porque, claro, desde el área como una de las grandes amenazas del área son efectivamente los incendios. O sea, como que ese es como una de las amenazas más fuertes que nosotros tenemos. Son los incendios bueno, como saben, en las montañas es donde más está subiendo la temperatura. Esas son las zonas como la crisis más grande que tenemos es que en la montaña está llegando la temperatura a números que nunca antes habían llegado, lo que no pasa en la costa, por eso los incendios están en alza. Y Ecologías de Fuego fue una temática que surgió como nos hizo sentido por temas como lo que acabo de decir, que son las amenazas del bosque, pero también por la dimensión amplia del fuego. O sea, el fuego en la región de la Araucanía también es, o sea, no solo en la región de la Araucanía, pero es un tema de hogar, comida, luz, calor, etcétera, memorias, y no solo una dimensión de amenaza. Y esta residencia, pensando como en estrategias o en alianzas, colaboraciones, la desarrollamos también en colaboración con la Universidad de La Frontera, que está ubicada en la región de la Araucanía, y con un proyecto de una académica que se llama Jennifer Gabris, que ella estaba estudiando las tecnologías de los bosques asociadas a los incendios, y Chile fue un caso. Ella esto lo puso en varios países. India, si no me equivoco, creo que España, y Chile fue otro. Entonces unimos estas intenciones de instituciones de mirar el tema del fuego y abrimos una convocatoria, a la cual participaron 5 residentas. Y en este diseño de residencia hicimos un programa que contemplaba no solo visitas en Bosque Pehuen, sino que en zonas aledañas dentro de la región que sí habían sufrido grandes incendios más recientes. Por ejemplo, esto es un lugar que se llama China Muerta, que fue un lugar es un bosque araucarias que estuvo muy amplio, que se quemó, así por completo, creo que hace como 7, 8 años atrás. Entonces, por ejemplo, hicimos esas visitas, hicimos visitas también a los centros de CONAF, que es como la entidad que también está a cargo del monitoreo de los incendios. Invitamos también a personas a acompañar a las residentas, personas que estaban investigando la regeneración del bosque post los incendios, por ejemplo. O también, ¿qué otros fenómenos acompañan los incendios, como los vientos? Entonces ahí hicimos también como una selección de académicos, de personas con saberes particulares que acompañaran a las residentas y pudieran darnos una visión más amplia de las distintas relaciones que puede tener el fuego. Fueron 5 residentas, fueron de distintas disciplinas. Está Bárbara Acevedo, que es del mundo del diseño, Fernanda López, artista visual, Valeria Palma era ingeniera en recursos naturales, o sea, venía más de las ciencias, Pamela Iglesias, artes visuales, y Yana Salamanca, que era un perfil súper particular porque venía de las artes visuales, pero ya no está en las artes visuales y está en la investigación científica. Y fue de manera azarosa 5 mujeres seleccionadas y muy heterogéneas en edad también. Y cada una abordó proyectos distintos. Por ejemplo, Yana Salamanca estudió vestigios de carbón de distintas especies,
producidas por distintos momentos de fuego. Unas fueron, por ejemplo, ya las cortezas de araucaria o de incendio, que recogió esos pequeños vestigios. Otras fueron como madera que había sido quemada, que se podía determinar que había sido por rayo, por ejemplo. O distintas formas del carbón y la historia que podía tener ese vestigio. Fernanda hizo más un recorrido más performático y trabajó el tema de cómo compartimos con otros seres, compartimos oxígeno y dióxido de carbono y podemos medir nuestra entidad, ¿no? ¿Cómo decirlo? Nos consideramos seres vivos en la medida que respiramos y liberamos oxígeno, y hay otras entidades, plantas y vegetales con las que compartimos eso mismo. Entonces desarrolló toda una especie de performance y poesía en torno a eso. Todo esto son procesos, nada fue como, nosotros no pedimos como una obra a desarrollar, sino que procesos artísticos de investigación. Bárbara Acevedo desarrolló una especie de juego, como una especie de juego de cartas apocalípticas, donde habían ciertas imágenes abstractas que pueden ver ahí en la imagen, con ciertas palabras asociadas. Entonces este juego nos permitía como abrir una conversación. Y lo interesante es que su juego efectivamente fue usado tiempo después de la residencia en un encuentro con la comunidad que hicimos asociado a la prevención de incendios. Entonces nos sirvió como una metodología para dialogar con la comunidad. Y Valeria Palma, si bien venía al mundo de la ciencia, igual se adentró un poco en lo artístico, hizo una reducción de distintas especies para medir la inflamabilidad de cada una y extrajo perfume, olor, aroma. Entonces después podíamos como interactuar con la especie a partir del aroma y había una identificación de cuán inflamable era cada una. Y Pamela Iglesias trabajó con el relato mapuche de la enseñanza del tejido, que viene como entregado por una araña a las niñas. Bueno, y la residencia también, algo que es importante de psicometodología es como siempre terminamos con un programa público fuera de Bosque Pehuen, con la idea de poder socializar aquellas reflexiones que empiezan a emerger, poder socializarlas en el territorio también. La última residencia que hicimos por convocatoria tenía una connotación un poco más, a mi parecer, más filosófica. Entonces era una pregunta un tanto imposible, que era como para la naturaleza, ¿qué es lo humano? Y esta residencia también trabajamos con colaboraciones, y en este caso estaba el Institute for Postnatural Studies de Madrid y el Centro Cultural España de Santiago. Entonces abrimos una convocatoria, en este caso solo para 3 residentes, y desarrollamos un programa también de 5 semanas, donde invitamos nuevamente a algunos académicos u otras personas de saberes diversos a acompañar la residencia y acompañar la investigación de estos 3 artistas. En este caso fue interesante porque fue como encontrarnos con temas distintos desde ética medioambiental, y ahí aparecía mucho el tema del tiempo y la dislocación que tenemos con las velocidades. Y también un poco perdernos en la pregunta porque era como imposible y tratar de encontrarla a través de la mirada, por ejemplo, de otras especies. Entonces Luisa Barrera trabajó con las piedras y trataba constantemente de hablar a través de las piedras o encontrar esa voz. Luis Lechosa trabajó a través como de las imágenes y hizo mucho registro de cómo el equipo de conservación también observaba la naturaleza. Entonces era como un poco vernos trabajando y él trataba de encontrar estas imágenes de cómo observamos como humanos. Y Pedro fue bien interesante porque él abordó el tema desde la digestión y en ese sentido hizo un texto exploratorio
que después recitó en el programa público, donde la idea es imaginar la digestión, pero ponerte en el lugar de ser consumido y ser quien consume. O sea, entonces fue muy interesante porque era un relato como desde lo que siento cuando consumo algo y mis dientes están apretando esa carne, hasta sentir cuando yo soy aquel que es depredado, que es consumido, que es comido, que es devorado. Y yo siento que esta todavía también está en recorrido, esta residencia, porque ocurrió estas 5 semanas, ocurrieron estas exploraciones, pero las reflexiones no salen tan de inmediato, entonces todavía están ahí macerándose y potencialmente continuarán el próximo año o en otro momento. Y una última residencia que está en ejecución, que está en desarrollo, es la residencia que tiene este formato ya sin convocatoria, sino más bien como una residencia de investigación y desarrollo a largo plazo, que es del artista y arquitecto Mauricio Lacrampet. Mauricio estudia en los últimos años, ha estado estudiando fenómenos climáticos, en su momento la niebla en el norte de Chile, y generando dispositivos para encontrarse con estas criaturas que él llama. Y en el caso de Bosque Pehuen, el fenómeno o la criatura a invocar es el viento puelche, que es un viento que viene del este y por su temperatura cae muy fuerte y golpea muy fuerte y es muy cálido y rápido. Entonces es como el viento que trae los incendios, básicamente. No siempre, pero tiene una connotación como que no es un viento bueno, por decirlo así, si lo humanizamos, pero ese es como el relato que existe. Y Mauricio está todavía investigando, él armó un equipo interdisciplinario con un programador y con un músico, y están todavía realizando exploraciones en Bosque Pehuen de cómo capturar el viento. Y el viento es invisible a menos que choque con un cuerpo. Perdón. Entonces, su forma de momento ha sido armar una especie de laboratorio portátil, que es una maleta, con una serie de dispositivos de registro sonoro, y sale en los momentos de Puelche, se puede predecir por las predicciones meteorológicas, pero eso es inestable, pero igual él busca esas predicciones y sale a grabar los árboles. Entonces ha utilizado geofón y una serie de otros implementos para tomar estos registros. Y ha registrado una diversidad de puelches. Entonces está como en esa investigación desarrollando plataformas tecnológicas que también le permitan un poco como adentrarse en qué le hace el viento al bosque. Y eso aún está en desarrollo y ahí está pasando cosas interesantes entre los equipos. Y el equipo de conservación, por ejemplo, está haciendo toda una investigación de dendrocronología, que es investigar los anillos de los árboles. Entonces se inserta una especie de aguja en el árbol, se saca un extracto del árbol y a partir de esos anillos tú puedes leer distintas cosas que han pasado. El árbol tiene esa información. No solo los años, sino que sucesos que uno podría decir o usar la palabra que se usa como traumáticos, que quedan marcados en el árbol. Ya Mauricio está hoy día teniendo como un intercambio con el equipo de conservación para ver cómo eso también podría influir en su investigación sobre el puelche. Si el anillo, por ejemplo, captura un momento de mucho viento, si es posible ver esos registros dentro del árbol. Mira, esa foto que está ahí, por ejemplo, son las muestras de dendrocronología. Y ahí uno puede como determinar la edad del árbol. Y no solamente su edad, sino que todo lo que ha ido como pasando, qué historia contiene el árbol y el tiempo.
Bueno, eso muy a grosso modo de lo que hacemos en Bosque Pehuen y con el programa de residencias. Gracias. Muchas gracias, chicas, por las presentaciones y por compartir en relación a su trabajo. Yo tengo muchas notas, pero me gustaría pensar, porque por un lado, Sofía, tú traes el trabajo desde lo curatorial, independiente, con unos intereses de investigación que los has ido desarrollando a través de distintos proyectos. Y me preguntaba como cuáles desafíos has encontrado de artistas que tú como curadora has tenido que acompañar para desarrollar los proyectos que están haciendo en pensar otras sensibilidades. Un montón. Me parece que, digo, que también estamos en un proceso, más allá de que todos compartimos lecturas y hay un montón de investigación en torno a este tema, también son temas que están siendo constantemente discutidos y contestados, ¿no? Estamos en un momento de muchísima incertidumbre respecto de estos temas que estamos tratando de pensar, de otras humanidades, de la sostenibilidad, de, bueno, nos vamos enterando constantemente cuáles son los impactos, entonces, y todo esto atravesado por lenguajes específicos del arte contemporáneo y de cada artista. Son procesos largos de trabajo, para empezar, para entendernos, ¿no? Nuestro medio no es un medio en el cual los discursos sean todos, ¿no?, como los del mundo científico, de la divulgación, que estén hechos para ser entendidos rápidamente y procesados, sino que se asuman capas de complejidad que por suerte el arte nos provee, porque esas dificultades para entender una obra, para entendernos entre nosotros, también me parece que nos permiten salvarnos de la linealidad y de la literalidad de algunos discursos. Entonces, los desafíos, para empezar, tienen muchas veces que ver con este primer entablar un encuentro y un diálogo en el cual podamos después empezar a pensar de manera conjunta, yo con mi lenguaje, mis prácticas, y las artistas con sus lenguajes, sus prácticas, sus materiales. Y por otro lado, esto que traía Bernardita de, bueno, cómo son estos procesos que a veces requieren mucho más tiempo. El arte siempre necesita tiempo. Nos damos cuenta cuando una obra no tuvo tiempo, que salió muy rápido. Y estos procesos de investigación, que muchas veces tienen que ver con la observación o con dejar que sucedan otros procesos naturales o industriales o químicos para poder observar, o requieren de muchas visitas a un lugar o a diferentes lugares. Son procesos que necesitan mucho tiempo, las ideas necesitan mucho tiempo, que es algo que hoy no tenemos. Entonces siento que uno de los mayores desafíos y dificultades que tenemos hoy en día es la de encontrar el tiempo y los recursos para tener ese tiempo, porque sabemos que hoy estamos viviendo en un momento en el cual el lujo equivale al tiempo y nuestras prácticas lamentablemente necesitan eso. Y encontrar esos tiempos creo que también es un gran desafío. Para las instituciones que tampoco tienen esos tiempos disponibles, para los artistas que están todo el tiempo respondiendo a muchas demandas, y para nosotros para poder acompañar eso, ¿no?, también. Entonces hay algo de esos primeros espacios de entendimiento, de darle lugar a esos entendimientos para que tengan tiempo para decantar, para procesarse, y los procesos específicos de investigación, que son todos distintos y a los cuales hay que acomodarse, me parece. Sí, ahí es buenísimo que señalas la variable tiempo, porque pensaba en el caso de la Fundación con un programa de residencias, que claro, el trabajo principal de la Fundación está centrado en trabajar con un ambiente en particular
y con todas las formas de vida que están en ese ambiente. Pero como en la cantidad, como los años que tienen haciendo el programa de residencias y los distintos diseños, sería interesante, me parece, como escuchar la experiencia en relación a la unidad tiempo en programas como estos también. Y me imagino que el último diseño que presentaste viene un poco de esa reflexión de, no se trata tampoco de solo poner en relación prácticas distintas o disciplinas distintas, sino también cómo realmente se puede afectarse y hacer como porosearnos en la manera de entablar vínculos. Yo creo que una manera es, por un lado, está la residencia y la estadía y darles espacio a la exploración y a la observación. Y después dejamos unos meses también en que las cosas pareciera que se hubieran terminado ahí, pero no, retomamos. Entonces los tiempos también tienen pausas, pausas en los que eso no pasa en todas las residencias, ¿ah? Pero en general yo por lo que observo y lo que creo que ahora hemos ido insistiendo es que hacemos una exploración en terreno, ¿cierto? Hacemos una estadía en terreno, una inversión en el lugar, diálogos diversos, aparecen reflexiones, muchas no inmediatas. Entonces es retomar, volver a encontrarnos, insistir en ese diálogo. Yo siento que es una forma igual de hacer distinto y de darle el tiempo de descanso que necesita. Y lo interesante es que de repente las cosas se van hilvanando, o sea, algo que se pensó muy, quizás a primeras líneas en la residencia, un residente encontró una forma o metodología, a nosotros de repente nos hace sentido y lo contactamos nuevamente para algún diálogo que tenemos que tener en el territorio, una herramienta o una forma de encontrarnos, en este caso, por ejemplo, con un juego, fue como organizarnos como comunidad en los temas de incendios. Algo muy, que es entre cotidiano y la emergencia más grande que tenemos todos ahí. Y ese prototipo que se diseñó 7 meses antes vino nuevamente a la memoria y también hacía sentido reencontrarnos. Entonces yo creo que, no sé si eso responde a tu pregunta, pero también los tiempos ameritan esas pausas y no olvidarnos, mantenernos un poco en ese radar. Sí, ahí que es también una cosa como que la comparto con todo el auditorio, de que lo hemos hablado en estos meses trabajando en el foro, y que Saibeu un poco también lo señalaba, el arte contemporáneo tenemos unas velocidades y además solo hacemos hacia el frente. Y pensar en las sensibilidades, y si pensamos las prácticas artísticas en tanto estrategias de lo sensible, no van en esa linealidad hacia el frente constante. Y ahí hay un desafío real para las instituciones del arte contemporáneo y para quienes trabajamos en el ámbito de la cultura, de encontrarnos en esas temporalidades para salir de los discursos y salir de que sea solo un tema y que sea solo como una agenda. Así que por ahí vamos. Yo quería comentarles que me gustó mucho en el encuentro de las presentaciones entre ambas, cómo apareció, bueno, la figura de la institución, ¿no? Estas instituciones ficticias o autoportantes, o incluso los museos, ¿no? Esas instituciones tan antiguas ya, como con muchas capas de historia, incluso cuando hablabas del Museo Sívori, ¿no? Pero también apareció el bosque como una suerte de institución, quizás entendida como en esa serie, también como un espacio de tiempos superpuestos y, y la posibilidad de que la fundación, de que la institución pueda aprender de un bosque, ¿no? Eso me pareció muy hermoso de cómo pensar cuáles son los procesos que se da la institución para aprender. Y pensando un poco también en lo que vos traías, Sofía, en relación a la ficción y cómo aparece la idea de no la obra terminada, sino el proceso en las residencias, ¿no? Y otra vez ahí, bueno, esta cuestión del tiempo y la posibilidad de superponer tiempos, o sea, que haya
algunos momentos en que las cosas quizás tengan una velocidad y otros que sean tiempos muy extensos y que eso implique, bueno, tener como otro arco de escucha y de mirada para seguir esos procesos. Un poco quería preguntarles, porque me queda pendiente y pensando, cómo dentro de todo esto que vienen hablando, piensan cómo se sitúa en los espectadores, los visitantes, a quienes invitamos, si de alguna manera cuando van diseñando sus proyectos o habitándolos, de qué manera se encuentran con esos otros a los que invitamos a participar. Para mí hay algo que es clave en pensar estos proyectos, especialmente cuando están situados en espacios institucionales a los cuales va un público muy diverso. Mi desafío viene siendo en los últimos años sensibilizar, generar más una situación experiencial para personas que no necesariamente van a entender un lenguaje o que no les va a interesar tampoco un lenguaje súper específico del arte para pensar estos problemas, porque me parece que uno de los roles más importantes que puede jugar el arte en pensar la relación entre humano y no humano, entre arte y naturaleza y en relación a las crisis que estamos atravesando, la crisis climática en particular, es poder acercarla desde un lugar de cercanía, ¿no? Que deje de ser un problema distante y poder entenderlo, cambiar la dimensión. Voy a volver a citar la frase de Edu porque me pareció maravillosa. ¿Cómo nos ponemos adentro de la sopa y no nos pensamos con la sopa, siendo la sopa misma, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a pensarnos como parte de la naturaleza y como parte de un sistema que está siendo afectado en su totalidad? Y cómo también nuestros comportamientos colectivos, más allá de si reciclo la tapita de la botella, ¿no? Cómo nuestros consumos generales y el pensamiento y el paradigma en el que vivimos no es que solamente afecta al bosque o al desierto o sea, nos afecta a todos, ¿no? Estamos agotando el recurso de nuestra supervivencia, estamos afectando la reproducción de la vida misma. Entonces el desafío es cómo acercamos a las personas sin ser dogmáticos, sin bajar línea, entendiendo el contexto en el que vivimos, que no es tampoco un contexto en el cual podamos militar la abolición del extractivismo porque apagamos las luces y nos vamos, ¿no? ¿Por dónde entramos a esa conversación sin achatarla, sin simplificarla, sin ser condescendientes y sin tampoco asumir el rol de bajar línea, sino más bien de sensibilizar y fomentar como pensamientos que rompan un poquito con los paradigmas en los cuales estamos inmersos? Yo concuerdo mucho con Sofía. Yo creo que tenemos como la misma mirada y en ese sentido lo que hacemos, como en la diversidad de programas, pero en las salidas a público, es también en diseñar experiencias que, uno, que también sean amables, como que despierten una curiosidad, como generar algunas extrañezas también sensoriales, así como una forma de convocar y de atraer experiencias distintas al espectador y también de que se encuentren personas también de distintas disciplinas para que podamos mirar y ampliar la conversación. Y yo creo que ahí los diseños de dispositivos sensoriales o también temas como que puedan apelar a los distintos sentidos desde el arte es algo que sí aplicamos en los distintos programas públicos, exposiciones, programas con docentes, como la educación es un fuerte igual, como un foco que aplicamos en cada uno de los programas.
Entonces, claro, yo creo que la experiencia física para adentrarme a un tema también es una puerta de entrada, es una puerta de entrada a sensibilizar y a profundizar. Bueno, por ahí sí podemos subir un poquito las luces del auditorio para... Ahí no pueden leer las propias notas. Ahí Hola, ya hola. están nuestras editorialistas conectadas. Bueno, ¿tomo la posta? Adelante. Gracias por la luz. Un comentario y pregunta primero para Sofía. Sofía, yo me pregunto, bueno, vos hablaste de vos como curadora, como este ser liviano y flexible que se tiene que ir acercando permanentemente a estas instituciones y lograr, ¿no?, como este intercambio para llevar, para concretar y materializar proyectos. Y en esa mención, en ese viaje que nos fuiste contando, hablaste, ¿no?, como aparecieron los museos de mediana escala, las bienales de gran expectativa, bienales de menores expectativas en términos del lugar en el que estamos nosotros y universidades. Y me pregunto, para vos, en tanto ser liviano y flexible, si encontraste alguna de esas instituciones, esos espacios más o menos caducos y más o menos aptos, ¿cuáles son más aptos y menos aptos ya para aceptar tu flexibilidad y aceptar estas necesidades que tenemos nosotros como o en tanto ecología humana, ¿no?, si la podemos plantear? Porque me parece que a veces los que trabajamos en este mundo seguimos insistiendo con sostener un montón de instituciones y sostener un montón de formatos en los que trabajar, y a veces esos formatos ya les cuesta seguir, ¿no?, como soportando, tolerando nuestras propias necesidades, ¿no?, en tanto escena artística. Entonces, por un lado, quería preguntarte a vos cuáles de esos formatos sentís que tienen incluso hasta mejor futuro, ¿no?, para poder seguir ejecutando estos programas. Y por otro, la menciono para después, para Bernardita, si por un lado encontraba como en el discurso de Sofía, bueno, cómo encuentro estas instituciones, cómo la Fundación Mar Adentro, por otro lado, creó una institución en ese bosque, ¿no?, un poco en sintonía con el comentario de Belén. Y hasta dónde, lo planteo desde una ingenuidad total también, ¿no?, y es un comentario tal vez un poco apurado, estamos como museificando esas hectáreas, ¿no?, para llevar adelante también nuestras tareas, ¿no?, llevando adelante tareas de conservación, de inventariado, de exhibición pública de ese bosque. Entonces, si puede haber en ese trabajo o hasta dónde esas propuestas, ¿no?, o esos procesos de realizar residencia, de sostenernos como escena artística, está funcionalizando esos espacios también, ¿no? Si existe algún conflicto o algunas puestas, digamos, en común que llevan, digamos, esas investigaciones tan necesarias de los artistas, de todos modos, a otro lado. Gracias, Ale, por la pregunta. Yo soy como medio fan de las instituciones en general, entonces siempre le encuentro alguna bondad a todas. Me parece que que el tema con las instituciones, como con todo lo que nos está todas las instituciones de nuestra vida en este momento, tiene que ver con cómo se readaptan al contexto actual y a las necesidades. Hablaba de esta dificultad de los museos a veces para moverse y para reaccionar, pero al mismo tiempo hay una posibilidad en los museos de construcción interna que yo no tengo y que otras instituciones más chicas tampoco la tienen. Entonces, justamente esa densidad también tiene un contrapunto en esa posibilidad de construir equipos y construir tradiciones y construir y transformar desde adentro que no existe en otras instituciones. Sí es verdad que hay logísticas que a nivel global en todos los medios hoy se hacen insostenibles. Las bienales internacionales, y podemos quizás puntualizar en Venecia, a mí algo que me impresiona de Venecia es que es el lugar menos adecuado del mundo para hacer
toda esa movida, o sea, cuando ves entrar a los barcos, barcos, unas barcazas cargadas con unas cosas enormes que atravesaron la mitad del mundo y generan un impacto tremendo para llegar ahí, y ves como el impacto material que tiene semejante movilización en una ciudad tan pequeña con todos los problemas que tiene. Bueno, claramente es un lugar inadecuado y quizás no está, hay algo en la longevidad y en la continuidad de eso que quizás puede ser repensada, en las logísticas de cómo pensamos esos eventos. Obviamente la discusión sobre la vigencia de las bienales internacionales hay que darla, son muchas las discusiones que atraviesan esas problemáticas y que me parece que también responden a este momento de mucha agenda que estamos teniendo, y que cuando los temas se vuelven tokens o eso, simplemente temas de agenda, pierden el compromiso y la profundidad que necesitan, pierden estas oportunidades de tiempos, de ser tratados, discutidos y expandidos. Por otro lado, si una bienal pudiera tener ese tipo de compromiso, es un foro de difusión que otras instituciones no tienen. Entonces, ¿no? Me parece que nos pasa con todo en este momento, que las soluciones no son únicas, ¿no? Y mucho menos finales. No hay una solución a esto, sino que me parece que es pequeñas transformaciones por todos lados para dar con la conjunción de situaciones institucionales y no institucionales para poder empezar a dar la discusión más profunda y eventualmente llegar a este momento de poder transformarnos. Pero me resulta difícil decir, sí, esto está caduco y esto no, porque me parece que la caducidad nos está atravesando en nuestras vidas, desde los hidrocarburos hasta ¿no? el problema de la energía y cómo usamos la energía. Es una discusión en su formato parecida, no hay una solución única, no es que hay una solución final para todo. Y para nuestro ecosistema, para nuestro medio, me parece que tampoco, que hay que buscar y empujar las transformaciones en donde se puedan dar. Y yo retomando la pregunta, yo no sé si, claro, o sea, no sé si iría institución el bosque, pero ok, sí, yo diría que sí es un proyecto particular, o sea, de todas maneras es un proyecto particular. Es un espacio, claro, como lo pensamos como un espacio para la investigación, y en ese sentido es una gran posibilidad. Lo que sí hay un rol y asumir en el lugar en que nos encontramos, como las posibilidades de infraestructura, las posibilidades de tener un equipo humano, o sea, profesional, de manejar un área, de poder acceder al bosque de la manera que accedemos, también es como una tremenda gratitud a ese bosque en ese sentido, como poder acceder para investigarlo. Pero volviendo así, no sé si institución, pero sí rol, sí somos muy conscientes de la necesidad de abrirlo al territorio. No abrirlo como de que, porque no podemos recibir una serie de personas, o sea, como más de 20, 30 personas, no es posible por la infraestructura, baños, recorridos, etcétera. Pero sí abrirlos a las investigaciones, sí abrirlos, por ejemplo, en temas de las universidades cercanas, sí saber que hay un rol ahí educativo de experiencia, desde que hay muchas personas que viviendo en la Araucanía no logran acceder a un tipo de bosque así, lo que pareciera una locura, pero es así, hasta las investigaciones artísticas de distintos formatos y las investigaciones propiamente de conservación y lo que aporta el bosque al territorio, las investigaciones o cuidados que ahí puede aportar. Y en términos de cosmovisión también tiene un rol. Cómo nosotros podemos también volver, o sea, reconocer, poner en valor, aprender, tomar de la cosmovisión mapuche, por ejemplo. Estos son territorios también de la cosmovisión mapuche. Entonces, es bien de retroalimentación, igual estamos aprendiendo, también como organización. Y yo creo que cada vez aprendiendo con mayor capacidad de escucha y mayor capacidad de afectarnos y ir deconstruyendo ciertas cosas y
pero no sé si a una institución, pero sí hay un rol y en que, y en que entender eso, o sea, como... Y en eso estamos igual. Yo creo que lo que sí ya está cada vez más claro y abierto es que es un lugar de encuentro. O sea, aquí es posible reunir personas diversas, tanto el territorio como otros lugares, para empezar a amplificar conocimiento. Yo creo que eso sí ya está más macerado. Bueno, estoy segura que hay muchas preguntas del público y tenemos muy poco tiempo, de hecho estamos pasadas. Así que por ahí podemos hacer una pregunta. ¡Apa! Allá al fondo. Bueno, ahí va. Hola, buenas tardes. Me gustaría preguntarle a Sofía qué define como extractivismo sensible y si eso es posible en este mundo. Y también, ¿qué defines por bajar línea? Yo te cuento que estás en un contexto donde el extractivismo nos está aplastando. Mendoza es un laboratorio extractivista. Tenemos compañeros y compañeras detenidos con sus vidas arruinadas. Y para muchos de nosotros, el extractivismo es colonialismo. Yo digo siempre con mis compañeros que estamos viviendo un nuevo Potosí. Y me da la sensación que ninguna buena institución puede esconderse tras un discurso como ese. Por eso me gustaría que me definieras un extractivismo sensible. Gracias, está buenísima la pregunta. Extractivismo sensible es este concepto que trabaja Eduardo Budinas, que es quien elabora la idea de neoextractivismo desde Uruguay, y su planteo es el planteo de hacia dónde nos dirigimos con todas estas resistencias, a qué apuntamos, ¿no? El extractivismo como forma de sostener las infraestructuras usado de manera colectiva y para las necesidades colectivas. A eso se refiere Udinas, ¿no? Que es quien, de hecho, lleva adelante junto con Maristela Svampa la idea de bueno, este neoextractivismo justamente como un formato de colonialismo neoliberal, ¿no? Que claramente él no apunta a promover un extractivismo, sino hacia dónde apuntan en realidad, cuál es el objetivo de todas estas resistencias. No vamos a vivir sin minerales y sin combustibles fósiles, no podemos vivir sin energía, sino cómo la utilizamos, cómo se extrae de manera que sea para el bien común y no para la ganancia de las mineras o las petroleras. A eso se refiere Udinas. Y a eso lo traía yo, ¿no? Como cuál es hacia dónde apuntamos. ¿Y qué sería bajar línea entonces? Desde mi rol como curadora, especialmente en ciertas instituciones, yo apunto a no decirle a las personas qué pensar. Entiendo que eso es un rol re importante que sucede en muchos lugares y que tiene que suceder, pero en los contextos de museos, exposiciones, me parece más interesante acercar experiencias sensibles que puedan promover un pensamiento distinto que decirles a las personas qué pensar sobre un problema. A eso me refiero. Claro, porque además nosotros estamos viviendo en las instituciones una cosa muy interesante con respecto a esto, y es la censura. Entonces, hay muchas cosas que no le puedes decir qué pensar al otro, pero tampoco hay muchas cosas que no las podés decir. Entonces, bueno, en el ámbito, en el campo de la estética, me parece muy fuerte. Bueno, gracias igual por contestar. No, me parece re importante lo que decís, porque sí me parece súper importante abrir los espacios para que eso se diga, ¿no? Para que eso suceda. A lo que yo apunto es a cómo yo puedo gestionar y mediar esas voces, esas obras, esos discursos que hablan sobre eso, sin yo ni decirle a los artistas cómo decirlo, ni decirle a las audiencias cómo procesarlo. Claro. Y yo tampoco apropiarme de esas voces. Ese es lo que yo estoy planteando desde mi rol. Una pregunta más.
A ver, por allá. Acá, Viole. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Teresa Chaveta. Soy parte de un colectivo que se llama Yacurmanas, que ha hecho una intervención en territorio en joyería contemporánea y me ha hecho mucho sentido toda esta charla y contarles que también hay grupos de artistas que estamos utilizando un medio de expresión como es la joyería contemporánea y quería acercarles un catálogo para mostrarles cómo se vivencia estas instituciones en territorio, cómo el arte va buscando alternativas de expresión para hacer reflexionar, para generar conversaciones, para ver de qué otra forma el arte viene a poner otras alternativas de solución a este extractivismo. Así que las invitamos, que está la muestra en el anexo y enseguida les voy a acercar este catálogo. Muchas gracias. Cerramos con una última pregunta. Acá hay una mano. Ahí. Bueno, quería preguntarle a Bernardita, Ok. en esto que hace el proyecto de Fundación Mar Adentro, de tratar de integrar la investigación, la conservación del medio natural y el arte, vos mencionaste cómo en las residencias las propuestas artísticas son acompañadas con investigadores asistentes. ¿Eso es una curaduría que propone la propia fundación, estos curadores asistentes? ¿Cómo trabajaban eso? Era una de las preguntas. Y la otra, también pensando lo que has mencionado de la comunidad, de la comunidad mapuche, con quien comparten el territorio y la importancia que tiene a nivel también de conservación cultural, cómo trabajan también y si eso es parte de la integración de saberes que propone la Fundación. Sí, nosotros para cada residencia asociada a la temática específica, diseñamos el programa y buscamos a estas personas que son investigadores asociados, a quienes invitamos. Nosotros como fundación seleccionamos. Y eso se hace dependiendo de qué artistas fueron seleccionados, con qué proyectos. Entonces buscamos algo que intuimos que puede ser nutritivo para esa investigación y invitamos. Y son personas tanto de universidades y investigaciones científicas específicas, como también de otros saberes, va a depender del programa. Y en relación a la cosmovisión mapuche, nosotros tenemos también una asesora intercultural, donde iniciamos un proceso también para educarnos también, tanto en cómo nos relacionamos, particularmente cuando los artistas quieren trabajar con las comunidades y hacerlo de una manera ética, o también nosotros dentro de lo que vamos diseñando diversos programas, conocer más la cosmovisión y poder integrarla como una forma también de cuidar el propio bosque. Y ahí hay una serie de acciones que desde cómo ingresamos al bosque, cómo ingresamos también cuando vienen otras personas al bosque, la recolección, si es que hay recolección cuando hay piñoneo, cuando cae el piñón, fruto, que sería la única recolección que se puede hacer. Más allá de también hay un plan de manejo, porque igual todavía hay que extraer un poco de madera, porque hay gente que vive en el área y hay que pasar el invierno. Entonces también hay todo un plan así. Pero claro, como que estos últimos años, las dos dimensiones, tanto de investigadores asociados, se ha súper formalizado porque ha sido súper fructífera. Y también el poder ponernos a la disposición de aprendizaje de la cosmovisión mapuche dentro del territorio en el que nosotros también estamos.